Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde a cada uno de ustedes. Hoy es un día de bendición, una tarde donde la presencia del Señor se encuentra ahí donde tú estás. El Señor dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Así que agradecemos al Señor su presencia, agradecemos su gracia, su misericordia, su bondad, su amor que está con nosotros cada día, hermano. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que hemos titulado, hermanos, y que tiene que ver, ¿verdad?, con la introducción a la escatología. Y es un tema interesante porque tiene que ver con la primera venida del Mesías. Y es importante que lo podamos platicar, lo podamos compartir esta tarde. Así que le quiero invitar para hacer una oración. Voy a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos ayude aquí esta tarde trayendo una oración en el nombre del Señor, hermanos, ya que requerimos, ¿verdad?, la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda del Señor en nuestras vidas para poder entender su palabra. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo, ver, en las manos de Dios. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde porque a través de estos medios se puede transmitir tu palabra. En tus manos ponemos este momento, Dios, y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, y te pedimos que los hermanos que se conecten para escuchar este mensaje sean bendecidos, sean edificados por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de la primera venida del Mesías. Y es importante este tema porque la primera y la segunda venida del Señor están descritas en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas, hermanos. Pero resulta que ambos acontecimientos, la primera y la segunda venida del Señor, causaron confusión respecto al tiempo de su cumplimiento. Y la semana pasada hablábamos pues que el Señor cuando leyó el rollo en la sinagoga, Él leyó nada más hasta donde dice y a predicar el año agradable del Señor, pero la parte que hizo falta fue y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero dice la Biblia que hasta ahí, hasta Lucas capítulo 4, verso 19, donde dice a predicar el año agradable del Señor, hasta ahí predicó o hasta ahí leyó el Señor, ya no leyó lo demás. Y luego dijo, esta escritura se cumple hoy delante de sus ojos. Entonces, hay acontecimientos que causaron confusión respecto al tiempo del cumplimiento, pues, de la primera venida del Señor. Imagínese usted que, hermanos, cuando el Señor llegó, nadie creía, pocos eran los que creían, incluso ni su propia familia del Señor creían en Él. Solo que María guardaba en su corazón, ¿verdad?, todo lo que el Señor le había dicho y el ángel le había dicho, pero ni siquiera sus hermanos creían en el Señor, porque tenían un concepto de la primera venida de Cristo, como que Él vendría, bueno, lo voy a leer para ustedes, porque mire, ellos pensaban que el Señor iba a venir, según, como dice la Biblia ya en Isaías 63:6, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El verso 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Claro que los judíos, hermanos, el pueblo de Israel, cuando leían esas profecías acerca del Mesías, cuando el Señor viene y mucha gente empezó a creer en él y a saber, ¿verdad?, que él era el Mesías, entonces las cosas empiezan a salirse de control en la gente, no en el control de Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene el control de todo, pero la gente que había creído en él empezó a descontrolarse, empezó a pensar que tal vez Jesús no era el Mesías, que tal vez Jesús no era el Cristo. Tanto así, hermanos, que hasta Juan el Bautista manda a preguntar a sus discípulos, vayan y pregúntenle si él es el que habíamos de esperar, o él es el Mesías, o esperaremos a otro. Entonces, hermanos, hoy vamos a enfocarnos aquí en los discípulos que iban caminando hacia Emaús, porque dice que aquellos discípulos que iban camino a Emaús, hermanos, vieron sus esperanzas frustradas al ver la muerte de su libertador. O sea, Jesucristo vino a cumplir todo lo que estaba dicho o profetizado en la ley, hermanos, en los salmos y en los profetas. Él vino a cumplir eso, porque todas las sombras del Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesucristo. El Cordero es Jesucristo. El maná es Jesucristo. Hay un montón de sombras en la palabra del Señor que todas tenían que ver con Cristo. Entonces, cuando viene el Señor Jesús y nace, ¿verdad?, de una virgen y empieza un proceso de crecimiento, de desarrollo natural, normal, porque, hermanos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros. Entonces, los que empezaron a creer en él, los discípulos que creían en él, al ver que a Jesús lo crucificaron y que fue sepultado, ellos ven que su esperanza del Mesías, del libertador, del Cristo, estaba siendo frustrada. Su fe, su esperanza, su libertador había muerto. Pero aquí en lo que vamos a leer hoy, hermanos, encontraremos que como el ministerio magistral de nuestro Señor Jesucristo opera y empieza a explicar todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Y al entender las escrituras, estos discípulos cambiaron su manera hasta de caminar. Dice la Biblia, lo voy a leer para ustedes, Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Si notamos, en lo que están diciendo los discípulos, no están refiriéndose a Jesús Nazareno como el Mesías que había venido,
sino que hablaban de Jesús Nazareno como un varón profeta, que ciertamente era poderoso en obra, poderoso en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, pero que porque ellos habían perdido la esperanza, ya no lo veían como el Mesías. Y entonces ellos dicen, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Hasta ahí ellos están hablando de una desesperanza, de una tristeza. No entendían la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, como precisamente, ¿verdad? Los judíos no aceptan que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Ellos, si se les habla de Jesucristo, para ellos es falso. El evangelio no es aceptado por los judíos. Entonces, el verso 21 dice, pero nosotros, siguen hablando los discípulos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mire cómo, hermanos, cuando nosotros no ponemos nuestra mirada en el Señor o no confiamos en su palabra o pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, hermanos, es difícil, podemos perdernos, podemos perder de vista nuestra esperanza, podemos dejar de creer en aquellas promesas que el Señor ha hecho. El Señor había prometido redimir a Israel, pero primero los iba a redimir espiritualmente. Y los discípulos decían, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces ellos habían perdido la esperanza, habían perdido la fe, la confianza y no habían entendido las escrituras. Mucha gente, hermanos, creemos entender muchas cosas de las escrituras y de la escatología, pero necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que no vayamos a tomar un sendero, ¿verdad?, equivocado. Por ejemplo, la primera y la segunda venida son distintas. Ya Cristo vino, pero ya anunció que vendrá una segunda vez. Pero esta segunda venida también, hermanos, esta segunda venida también tiene un doble acontecimiento. Primero viene en secreto para levantar a su iglesia, a su amada, en secreto. Vendrá como ladrón en la noche, tomará a su novia en un arrebatamiento que dice la Biblia, ¿verdad? Y pasarán 7 años en las bodas del Cordero, mientras aquí está la tribulación y la gran tribulación en la tierra. En el cielo habrá bodas, las bodas del Cordero. A los 7 años, el Señor vendrá con sus santos y todo ojo le verá. Entonces, eso para muchos puede traer confusión, puede ser que algunos no lo crean, pero exactamente por eso es que el pueblo de Israel no creyó en Jesús hasta la fecha. El pueblo de Israel no cree que ya el Mesías vino. Entonces, los discípulos que iban rumbo a Emaús dicen, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Mire, ellos lo estaban platicando, pero no lo estaban digiriendo, no lo estaban creyendo. Y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, hermanos míos, nosotros tenemos ya la revelación. Nosotros tenemos más o menos claro, ¿verdad?, el panorama. Ya Jesús vino. Esa fue la primera venida
del Mesías, pero vendrá otra vez. Ahora, esto ni los mejores teólogos lo entendieron en su momento. No lo entendieron. Ni los fariseos, ni los escribas, ni los doctos en el Antiguo Testamento entendieron que el Señor Jesucristo o el Mesías tendría una primera venida. Y vendría y nacería de una virgen. Lo tenían entre sus doctrinas, pero a la hora de que vino el Señor de esa manera, no lo creyeron. Y la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, estos discípulos que van camino a Emaús, no creían. Y el Señor iba con ellos y al Señor le iban platicando todo esto. Entonces el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, ¿sabe por qué mucha gente del pueblo de Israel e incluso muchos cristianos no creen que el Señor Jesucristo va a venir primero por su amada, por su novia? Y ahí no todo ojo le verá, hermano. No todo ojo le verá. Sino que dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿y cómo? Si la Biblia dice que cuando Él venga, todo ojo le verá. Bueno, es que la segunda venida está, vamos a decirlo, en dos etapas. La primera es cuando Cristo viene por su amada, por su novia, por aquellos que están enamorados de Él y viene de manera secreta. Eso nosotros lo podemos encontrar y se lo voy a leer, ¿verdad? Porque nosotros podríamos pues perdernos toda la bendición que hay en la palabra del Señor. Parece que es Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, 52. Mire cómo dice. Perdón. He aquí os digo un misterio. Fíjese bien, Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. O sea que no es algo que cualquier persona lo puede entender. Es un misterio. Es algo que está encubierto, que está encriptado en las Escrituras y que tenemos nosotros que descubrirlo. Porque honra del rey es encubrir un asunto, pero la honra de sus siervos es descubrirlo. Entonces aquí dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese es un texto que tenemos como base, ¿verdad? Para hablar del arrebatamiento. Pero acá les voy a dar otro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, parece que es el verso 16. Mire, se lo voy a leer. Dice, porque por lo cual decimos, perdón, el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, fíjese, aunque esta versión que estoy leyendo es la 60, pero el original dice, luego nosotros los vivientes, ¿sí? Los que tienen la vida Zoe, la vida espiritual que Cristo da. Dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero dice, seremos arrebatados y lo recibiremos en el aire y estaremos siempre con el Señor de ahí en adelante.
Pero para poder estar en este arrebatamiento, Hebreos 12:14 es indispensable porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero en su segunda venida, ya en su epifanía, la epifanía es que todo ojo le va a poder ver. Entonces ahí impíos, pecadores, todo mundo va a poder ver al Señor, pero en el arrebatamiento no. Entonces, estoy explicando esto porque así le pasó al pueblo de Israel. No entendieron el tiempo de su visitación. No entendieron la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, la primer venida del Mesías, y lo rechazaron y no quisieron saber nada de él. Y no solamente lo rechazaron, lo crucificaron. Y sus discípulos, al ver que Jesucristo no tomó el reino por la fuerza, sino que él vino a hablarnos de un reino espiritual, un reino que empieza aquí en el corazón, donde permitimos a Dios que reine en nuestras vidas. Y al ver que sus discípulos, que Jesús no peleó en contra de los romanos, entonces ellos se perdieron su confianza. Y entonces el Señor les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, dice la Biblia que el Cristo resucitado continuó enseñándoles por 40 días. Y ellos le preguntan: Señor, ¿vas a restituir el reino a Israel en este tiempo? A lo que el Señor les contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces el Señor se va en las nubes y vienen dos varones con vestiduras blancas que les dicen que así como fue llevado Jesús en las nubes, de la misma manera volverá, refiriéndose a su segunda venida. Entonces, es importante que nosotros pidamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos escudriñar las Escrituras, conocer de la palabra del Señor más y más, pero necesitamos leer la palabra del Señor con la óptica del Espíritu Santo, porque si la leemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra inteligencia, podemos equivocarnos, como el pueblo de Israel. Muchos grandes teólogos, predicadores que han hablado del arrebatamiento en un tiempo, para estos tiempos que vivimos, han dejado de creer que el Señor va a venir por su iglesia y va a arrebatarla. De manera, hermanos, que si nosotros buscáramos, ¿verdad?, y lo vamos a hacer en un momento dado. Hoy solamente lo que quiero es que nosotros meditemos que sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos discernir o entender la palabra de Dios, ya que el pueblo de Israel no entendió la primera venida del Mesías. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando venga el anticristo, el pueblo de Israel va a creer que ese es su Mesías. Y van a hacer un pacto con él por 3 años y medio. Y a la mitad de los 7 años, dice la Biblia, a la mitad de la semana, romperá el pacto y se dará a conocer como el anticristo. Y entonces el pueblo de Israel se dará cuenta en ese momento que estaban equivocados, que Jesucristo o Jesús era ciertamente el Mesías que ellos habían estado esperando por mucho tiempo. Y será hasta la venida del Señor visible en la Epifanía en que el pueblo de Israel, cuando lo vea venir, le preguntarán:
¿Qué son esas marcas que traes en tus manos? ¿Qué son esas heridas que traes en tus manos? Y el Señor le responderá, con ella fui herido en la casa de mis amigos. Y el pueblo de Israel se lamentará grandemente por no haber creído en Jesús a tiempo. Entonces, hoy estamos a tiempo para que nosotros, hermanos, le pidamos al Señor dirección. Porque la escatología, hermanos, el estudio de los eventos finales no es algo, ¿verdad?, fácil. No es algo que tampoco pudiéramos nosotros ser herméticos, ¿verdad?, cerrados y decir, es que así va a acontecer. Pero los mismos discípulos que anduvieron con el Señor, hermanos, que caminaron con el Señor, que estuvieron a su lado, no creyeron. No entendieron incluso, hermanos, lo que el Señor les enseñó. Y lo que hicieron, hermanos, los discípulos fue que cuando el Señor murió, huyeron, se escondieron. Su esperanza se vio turbada. Entonces, mis amados hermanos, este es un buen tiempo para que nosotros le pidamos al Señor sabiduría, entendimiento, gracia, que nos dé, hermanos, un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender su palabra y que podamos estar preparados para el día de su venida, porque, hermanos, de que el Señor viene, viene. No estamos esperando la segunda venida visible, sino estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Estamos esperando eso, porque va a haber, hermanos, una episinagoge. El Señor va a tomar su iglesia y se va a reunir con ella. Y todos alrededor del Señor estaremos, dice la Biblia, hermanos, que estaremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí a algunos o a muchos se le entregará galardones. Y de ahí serán arrebatados, hermanos, hasta el trono del Padre, dice la Biblia en Apocalipsis, que será arrebatado hasta el trono aquellos que fueron vencedores. Pero los que no lograron, hermanos míos, dar la talla, dar la madurez que el Señor quiere, van a ser alejados, avergonzados, y tendrán que estar en la tribulación y en la gran tribulación, donde lavarán sus vestiduras en ese lugar. Entonces, esto es parte, ¿verdad?, de la escatología. Yo, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de estos temas durante los domingos, pero yo voy con calma, voy despacio. Ahorita lo que estoy tratando de definir es que veamos que hay una línea muy, muy delgada, hermanos, en las profecías, muchas veces. Pero que el Espíritu Santo que estaba en Jesús le hizo entender, hermanos, que Él había venido para abrir los ojos de los ciegos, para darle, abrir los oídos a los sordos, para hacer andar al cojo, para resucitar a los muertos, para traer el evangelio a los pobres, ¿sí? Y para hablar del año o para proclamar el año agradable del Señor. Y hasta ahí cerró el libro. Ya no dijo para traer venganza. Eso es hasta la segunda venida. Pero no lo entendió Israel así. Que no nos pase a nosotros como Israel, hermano. Que no nos suceda a nosotros como el pueblo de Israel, que no entendió. Por eso es importante, y por eso dice Apocalipsis: bienaventurados los que oyen, los que obedecen las palabras de esta profecía. Es importante estudiar la escatología, pero no con un libro, ¿verdad?, del que, vamos a decir, Billy Graham escribió un libro de
acerca de Apocalipsis y ahí lo estábamos leyendo juntamente con la Biblia y creamos una mente o una doctrina prejuiciada o una doctrina en base a lo que dijo Billy Graham y no en base a lo que dice la Biblia. Entonces necesitamos nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Yo necesito la ayuda del Espíritu de Dios para aprender más, hermano. Yo quiero entender, yo quiero discernir, yo quiero tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de revelación, el Espíritu de sabiduría en mi vida para poder comprender lo que dice la palabra del Señor acerca de los últimos tiempos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Quiero orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Yo te doy gracias por la misericordia que tienes para con nosotros. Oh, mi Dios, envía a mi vida, pero envía también a todos aquellos que escuchen este video, a todos aquellos que oigan este audio. Trae revelación y trae sabiduría. Que podamos entender, Señor, que podamos comprender tu bendita palabra. Enséñanos, Padre. Enséñanos, Señor Jesucristo. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y estaremos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Estaremos compartiendo con ustedes una vez más un tema y esperamos que usted pueda conectarse. Tal vez estemos hablando acerca de la restitución. El Señor quiere devolverte todo lo que has perdido. El Señor quiere devolverte muchas cosas. Tal vez dice, ya no es tiempo para mí, ya se pasó el tiempo, pero no. El Señor quiere incluso restituirte el tiempo. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga abundantemente.